ni son públicos, ni son públicas nuestras emociones. Ideas, pensamientos y emociones están demostradas en determinadas actitudes y prácticas. Ahora, sí lo que se ve es que todos nosotros tenemos vínculo con los demás a partir de lo que se llama prácticas, experiencias fehacientes. El lenguaje parece ser un ordenador de la convivencia y por lo tanto manifiesta estados. Sin embargo, uno diría que solamente tenemos fuentes de la cultura a partir de la expresividad concreta, iba a decir expresividad expresa, es decir, una expresividad personal se manifiesta y es evidente cuando alguien pinta, uno dice, mirá, una obra plástica, mirá cómo pinta, es una escultura, ¿qué expresa esto? Bien, arte. Alguien escribe sobre filosofía, alguien escribe un ensayo, alguien una poesía, etc. Bien, esos son rangos de la expresividad, del pensamiento, de la organización. Pero finalmente todos nosotros hablamos un lenguaje y construimos una forma de sociabilidad en la cual nos distinguimos. Yo no hablo como un gerente de una empresa multinacional. Está claro que no hablo, ni pienso como él. Seguramente yo no fui contratado ni hice el cursus honorum, es decir, no tuve el recorrido profesional para llegar a ese lugar, me preparé para otra cosa. Por lo tanto, yo soy docente y director de este instituto porque estuve en otro entrelazado. Mi mentalidad es una construcción personal, grupal, colectiva, donde expreso una forma de posicionamiento emocional, simbólico, ideológico de pensamiento sobre un ramo que es la educación. Entonces uno diría, bueno, hay una mentalidad docente o una mentalidad de los educadores, hay una mentalidad empresaria, hay una mentalidad obrera, hay una mentalidad del ama de casa. ¿Qué es esto de la mentalidad? ¿Qué es esto del imaginario? ¿A qué le tememos todos en la sociedad actual? ¿En qué creemos todos? Bueno, no hay tanta religiosidad, ¿no? Todo el mundo no practica en forma, digamos, más o menos regular eh, los rituales de determinadas creencias. Desde hace un par de siglos, la sociedad, por lo menos el último siglo XX, ha sido bastante claro en la medida, ¿no? La separación de la Iglesia y el Estado hizo que haya digamos, una desacralización, pero también hay una secularización, así se le llama secularización, es decir, somos menos religiosos en términos de introducirnos en los rituales de una iglesia. Sin embargo, todos tenemos una religación, estamos religados, estamos unidos a una forma de creencia aunque no exista esa forma de creencia, todos tenemos una relación con las preguntas centrales de para qué estamos acá, qué sentido tiene vivir y demás. Por lo tanto, también le tememos a la muerte, a la vejez, le tememos a la decrepitud, a la pérdida de la conciencia, le tememos a la enfermedad, tememos la falta de amor, y tememos tantas cosas. Bueno, todo eso es una fantasmática que se manifiesta por distintos caminos, pero también es un imaginario, ¿sí? El imaginario son las ideas con las cuales anticipamos el futuro, se construyen socialmente. Todo esto que estoy diciendo es cultura, sin embargo, generalmente en siglos anteriores no se hablaba de la cultura de este modelo. Antes la historia encontraba la cultura en sus formas evidentes, por ejemplo, historia de la arquitectura, historia de la pintura, historia de la filosofía, historia de la literatura, historia de la ciencia, historia de la filosofía. Pero hoy Anales nos hace entender que en la sociedad se manifiestan creencias, opiniones, saberes, actitudes y valores que conforman el arsenal cultural con la que nos manifestamos. Es muy importante entender esto, porque entonces ya la cultura son todos esos rangos mentales
que compartimos por distintos canales con nuestros contemporáneos. Muy bien. Todo esto daría entonces el rango de lo que llamamos historia cultural. Entonces ahí en la historia cultural hay toda una nueva revisión muy interesante que va a dar lugar a alguna otra clase más adelante, porque acá entran los nuevos ramos, la historia de las mujeres, la historia de género, la historia del amor, la microhistoria, la econometría, así, toda una cantidad de relatos pequeños y distintos a lo que la historia traía antes. Entonces ya el campo económico, político, social y cultural se complejiza un poco más. Todo viene a partir un poco de esto. Campo económico, campo social, campo político, campo cultural. Entonces, si el campo de lo cultural lo tomo desde las ideas sistemáticas, tendría una historia de la filosofía, una historia de las religiones, una historia de la arquitectura, una historia de la ciencia, una historia del arte, supongan, y algunas más. Ideas sistemáticas quiere decir lo que la sociedad encuentra como un rango visible, evidente. Últimamente entendemos la cultura también como las mentalidades, es decir, los conjuntos de vínculos y regulaciones que se sistematizan dentro de la sociedad y que hacen que muchos de nosotros compongamos rangos visibles, evidentes. Si yo no tengo la mentalidad, como dije, de un empresario de una multinacional. Sin embargo, puedo tener algún vínculo con esa gente. Sin embargo, su forma de pensar, de sentir y su forma de vivir van a configurar otro imaginario, otra fantasmática, otra mentalidad. Bien, hasta acá por ahora. Entonces, esta sería como una primer clase de división de los campos de lo que llamamos objeto de la historia. ¿Sí? Objeto materia, lo que estudia la historia, cómo lo disponemos, lo subdividimos para enseñarlos. Texto, Luis Alberto Romero, Volver a la historia, primeras 41 páginas. Les mando un fuerte saludo, cuídense y estudien.